un placer estarlos acompañando durante todo ese proceso, en lo que pueda ayudarles, darles tips, darles maneras de cómo podemos trabajar las diferentes preguntas, lo que vamos a hacer el día de hoy. Bien, el día de hoy entonces vamos a revisar, creo que en algunas clases ustedes ya revisaron algunas preguntas de lo que fue el simulacro, ustedes realizaron. Si no lo han realizado, si no han como hecho feedback de estas preguntas, no se preocupen, ese es el momento para ir revisando, para mirar exactamente esas preguntas que quedaron dudas. Si ya lo hicieron, no pasa nada, están como cordialmente invitados. Igual sirve como para poder recordar exactamente como algo que haya quedado claro, que no haya quedado claro, perdón. Créanme que repetir preguntas es muy bueno y se los digo yo de experiencia porque así pude salvar mi año cuando estaba en 11, porque pude recordar varias preguntas, por ejemplo, en matemáticas que habíamos trabajado en clase y repetir y todo eso. Entonces pude sacar cierto puntaje y pude hacer como un negocio con mi profesora de matemáticas de, bueno, saqué este puntaje, entonces podemos cambiar una nota del periodo y eso me ayudó a salvar mi 11 año. Entonces, créanme que si estamos repitiendo preguntas, si hay preguntas que ustedes ven que ya las hicieron, no se preocupen, no se estresen, simplemente volvamos a revisar, volvamos a recordar o hagamos ese balance de, ok, yo en la primera parte tenía esas preguntas, la segunda vez que lo volví a hacer tuve estas, fui mejorando. Eso es exactamente lo que queremos hacer. Vamos entonces a esperar un minuto mientras los demás se van eh, añadiendo a la clase y vamos entonces a empezar a revisar entonces parte de las preguntas del simulacro, especialmente como aquellas que nos ponen a pensar más. Y estos no son difíciles, pero son las que nos ponen a pensar más, nos quita un poquito más de tiempo. Entonces, vamos a esperar un minuto y vamos entonces a empezar. Perfecto, chicos. Entonces, como siempre, recordarles para aquellos que se están uniendo en este momento, eh, simulacro anterior que ustedes realizaron, vamos a hacer feedback, vamos a estar muy pendientes como de aquellas preguntas que tengan. Por favor, por favor, por favor, no se queden con la duda. Si hay alguna palabra que no entendieron, si hay algo que no haya quedado claro, de verdad, este es el espacio para que ustedes puedan preguntar. Generalmente les digo, aquí es donde está permitido equivocarse, aquí es donde podemos preguntar, podemos revisar el por qué. ¿Listo? Ya cuando es el día de la prueba es cuando menos momentos tenemos de podernos equivocar, cuando ustedes van a estar solos, simplemente van a estar con la bendición de sus papás, con la bendición de Dios y con todo lo que han estado trabajando. ¿Listo? Entonces, ok, yo sé que en esos momentos la Rosa de Guadalupe debe estar muy interesante, pero ese es el esfuerzo que ustedes tienen, ya es lo último, es la etapa final. Bien, entonces, para empezar, tenemos este tipo de texto que es acerca de los beneficios de escribir cartas. Listo, tenemos entonces el listado de preguntas y bueno, mientras les voy como comentando de qué se trata el texto y vamos mirando las preguntas y así poder ir avanzando. ¿Listo? Tenemos entonces benefits of writing letters, beneficios de escribir cartas.
Using letters is not easy and fast as using text, emails, and video calls. Usar cartas no es tan fácil y rápido como usar textos, correos electrónicos y videollamadas. But they show others that you actually worry about them. Pero ellos les muestran a los demás que realmente te preocupa por ellos. To be written, and you have to get an envelope, find a stamp, and take them to the post office. Las cartas toman tiempo para ser escritas y tú debes necesitar un sobre, un sello o una estampita o llevarlos a la oficina de correos. That's why people feel special and loved when they receive letters, especially when they are away from loved ones, living across the country or on the other side of the world. Es por eso que las personas se sienten especiales y amadas cuando reciben cartas, especialmente cuando ellos están lejos de las personas que aman, que viven al otro lado del país o en el otro lado del mundo. ¿Listo? Entonces, aquí en ese primer párrafo estamos hablando de las cartas. Sí, sabemos que no es fácil y no es tan rápido como cuando uno está chateando, escribiendo un mensaje, o tan rápido como un correo electrónico o una videollamada. Pero le está mostrando a las otras personas que usted realmente le importa. Primero porque lleva tiempo escribirlas, ¿listo? Y para eso necesitan muchas cosas. Necesitas un sobre, necesitas una estampilla, necesitas llevarlas a la oficina, ¿ok? Y además cuando las personas reciben una carta, pues se puede sentir que son especiales, ¿listo? Especialmente cuando están lejos de aquellas personas que viven, ¿listo? Un paréntesis acá, una experiencia cultural, por ejemplo, en Estados Unidos es muy común recibir el correo. Si ustedes ven en las películas, en las series, como que hay un buzón, esto es muy normal. Por ejemplo, si alguien te invitó a tu casa a tener como una reunión o una fiesta, tú al siguiente día envías una carta de agradecimiento y la envías a través del correo. Realmente no pagas nada, lo único que debes pagar es como la estampilla, que es como una etiquetica que va en una de las esquinas del correo. Y es como 60 centavos, no es mucho. Entonces, este tipo de cosas es muy usado todavía en los Estados Unidos. Para nosotros es algo como pasado de moda, pero para ellos todavía hace parte como de su cultura. Cierro ese paréntesis cultural ahí. Letter writing is also a way of processing difficult events. Escribir una carta también es una manera de procesar eventos difíciles. Sherry Amanstein, author of books about writing as an act that repairs. Sherry es la escritora del libro acerca de escritura como un acto que repara. Dice, it's helpful to use letter writing to share good and bad emotions. Dice que que ayuda a escribir cartas para poder compartir las buenas y las malas emociones. Different from digital chats that disappear easily, letters save the history of our relations. Diferente de los chats digitales que desaparecen fácilmente. Las cartas salvan la historia de nuestras relaciones, and they become more important in an area of digital communication. Y ellas se vuelven más importantes en una era de la comunicación digital. Finding a letter in the mail, sitting on the sofa, and reading something written by the hand of a loved one is amazing. Encontrar una carta en el correo, sentarse en el sofá y leer algo escrito a mano por alguien que amas es increíble. We can take as much time as we want. Puedes tomarte el tiempo que necesites. We don't need to do many things with various windows open on our laptops. No necesitas hacer muchas cosas con varias ventanas abiertas en nuestras computadoras. We can concentrate on this one personal thing.
nos podemos concentrar en esta cosa personal. This letter in our hands. Esta carta en nuestras manos. When we can't see family members or hold a friend's hands, we try to find ways to enjoy their presence. Cuando no podemos ver a nuestros miembros de la familia o sostener la mano de un amigo, tratamos de buscar maneras de poder disfrutar su presencia. Writing a letter, it's building something tangible and pleasant too. Escribir una carta es construir algo tangible y relajante también. ¿Listo? Entonces tenemos que escribir cartas, también es un proceso, procesar una situación difícil. Y es ahí cuando Sherry Amstein, que es la que escribió un libro acerca de cómo se reparan estos actos, dice que escribir ayuda a poder compartir tus emociones, ya sean que sean buenas o sean malas, ¿sí? A diferencia de los chats, como los chats podemos cerrarlos en cualquier momento o hay chats que se cierran después de 5 minutos, 2 minutos, ¿sí? Las cartas aún pueden durar muchísimo más tiempo y que además se vuelven más importante, especialmente en esta era de la comunicación. Vas a tomar tu tiempo de poder leer esta carta, ¿ok? No necesita mucho tiempo, no necesita otras distracciones, ¿sí? Como cuando uno está en el computador que se abren varias ventanas, ¿sí? Te puedes concentrar simplemente en lo que estás haciendo, en lo que es la carta. Y cuando no puedes ver a tu familia, pues es como vas a tener contacto con eso. Y puede ayudar a tener como algo que sea tangible, algo que sea como mucho más complaciente. ¿Listo? Entonces, esta es la información en general que tenemos acerca de los beneficios de escribir la carta. Ahora sí tenemos entonces nuestras preguntas y tenemos que letters to tell others that. Entonces, las cartas le cuentan a los demás que, one, they are important for you, ¿sí? Que son importantes para ustedes. Technology can be used, ¿sí? La tecnología puede ser usada. You need them quickly, ¿sí? Que las necesitas mucho más rápido. Entonces, ¿qué pasa con las cartas? ¿Qué nos dicen las cartas? Si miramos entonces, tenemos que las cartas nos cuentan que son importantes para ustedes. ¿Dónde puedo encontrar esta información? Si miro aquí en el primer, especialmente en esta línea que me dice que ellos muestran que tú realmente te preocupas por ellos, ¿sí? Cuando tú tienes una preocupación por alguien, es porque realmente importa. Entonces, por eso, en esta primera parte, la pregunta 106 es la A. They are important to you, for you. Seguimos. To send a letter, you need to. ¿Qué necesitas para enviar una carta? Buy special envelopes. Use expensive stamps. Go to the post office. ¿Listo? Esta pregunta es muy buena porque tiene los tres objetos o las tres características que nos muestran en el texto, ¿sí? El texto nos menciona acerca de un envelope, también nos habla de un stamp y también nos habla de post office. Pero aquí sí hay que tener muchísima atención. Diosito está en los detalles. Entonces, ya cuando hablo de detalles, aquí vamos a ver palabras extra que no necesitamos. Entonces tenemos envelope. Sí, tenemos envelope, pero tenemos la palabra special. Entonces necesitamos un sobre especial para poder enviar una carta. Aquí simplemente nos dice un sobre. Necesitamos expensive. Sí, si recordamos, expensive es caro, es costoso. Sí, entonces, si es caro, costoso, estas estampillas, una carta, aquí simplemente nos dice, busque una estampilla, nada más. Y finalmente tenemos go to the post office, ¿sí? Y acá tenemos post office. Nos dice si debe ser una big post office,
una small post office, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, debe ser la respuesta, take them to the post office. Y eso llevarlos a la oficina de correos, ¿ok? ¿Por qué las otras no? Porque simplemente tiene palabras que no necesitábamos en el texto, que no se necesita, simplemente es ir a la oficina. Siguiente, a letter can help people. Una carta puede ayudar a las personas a show their love to others, ¿sí? Mostrarles su amor a otros. Get together again, ¿sí? Reunirlos de nuevo. O una carta ayuda a las personas to explore the world, a explorar el mundo. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, una carta ayuda a que las personas show their love to others, ¿sí? Muestren su amor por los demás. Y si lo veo en este párrafo, me dice que that's why people feel special and love when they receive letters. ¿Sí? Entonces, las personas se sienten especiales, se sienten amadas. Dice entonces, si una persona se siente amada, es porque está recibiendo amor. ¿Ok? Entonces, de estas ideas, tenemos que show their love to others. Explorar al mundo. En ningún momento vemos que si vemos o tenemos una carta, puedo ir a conocer otra parte del mundo. No, tampoco me dice como que todas las personas se van a volver a reunir. Listo, es como en el sentido figurado de están hablando, están manteniendo información, mas no están juntas como tal. Por eso una carta ayuda a las personas a show their love to others, ¿sí? Mostrar ese amor a los otros, como está en el primer párrafo. Siguiente. Amathenstein says that letters, ¿sí? Entonces, esta persona dice que las cartas fix bad writing, mejora una mala escritura. Become part of books, se vuelven parte de los libros. O communicate feelings, comunica los sentimientos. Entonces, la respuesta en este caso sería C, communicate feelings. ¿Dónde lo veo? Si veo en el segundo párrafo, me dice que está para to share good and bad emotions, ¿ok? Entonces, literal no tenemos la palabra feeling dentro del texto, ¿ok? Pero hacemos como este sinónimo de emotion, otra manera de decir emotions, emociones, sentimientos, ¿ok? Feelings y emotions serían en este caso sinónimos, palabras que son primas, que son parecidas, tienen el mismo significado, se escribe de diferente manera. Entonces, por eso, communicate feelings, cuando tú compartes una buena o una mala emoción. ¿Ok? Entonces, hasta el momento tenemos que letters tell others that they are important for you. To send a letter, you need to go to the post office. A letter can help people show their love to others. And Amathenstein said that letters communicate feelings. ¿Listo? Communicate feelings. Comunica sentimientos. ¿Ok? Tenemos entonces más preguntas acerca del mismo texto. Y tenemos, letters are different from chats because we can keep them longer. Save a digital copy. Write them immediately. Las cartas son diferentes de los chats porque podemos keep them longer, podemos mantenerlas más tiempo. Podemos salvar una copia digital de la carta. Write them immediately. Podemos escribir la carta inmediatamente. Entonces, ¿cuál es esa diferencia entre la carta y los chats? ¿Ok? Entonces, en este caso es que podemos tener las cartas por muchísimo más tiempo. ¿Listo? Y es lo que nos muestra en el segundo párrafo, que hay una diferencia. Aquí está comparando entonces la parte digital con escribir una carta, y es que por lo menos los chats se desaparecen, ¿verdad? eh, Mantienen una historia de toda la relación. Entonces,
De manera digital no puede ser, a digital copy no puede ser, porque las cartas son hechas a mano. Write them immediately, ¿sí? Además, escribir una carta también toma su tiempo. Entonces, por eso la respuesta es keep them longer, ¿sí? Lo podemos tener mucho más tiempo. Siguiente, getting a letter can make you feel. Recibir una carta te puede hacer sentir. ¿Cómo te puede hacer sentir? Interesante, wonderful, increíble, comfortable. Te puedes hacer sentir cómodo. Entonces, la respuesta sería wonderful. ¿Listo? Wonderful es eso, es increíble. Entonces, ¿cómo sé esta parte? Pues dentro del texto tengo dos momentos. Uno es que feel special and loved, ¿sí? Por eso las personas se sienten especiales, se sienten amadas. Y además, cuando se escribe una carta a mano, la persona o de alguien que tú amas se siente amazing, se siente increíble. ¿Listo? Entonces, estas palabras me ayudan a ir mucho más allá con wonderful, comfortable. Comfortable, realmente hablamos más es cuando la cama, la silla, uy, esta cama está muy cómoda, esta silla está mejor que la otra. ¿Listo? Ese sería comfortable. Interesting, algo interesante, algo que te llame la atención, ¿sí? No estamos hablando en este caso de que tú puedas realmente sentirte así cuando recibes una carta. Por eso, la respuesta sería wonderful. Siguiente, relaxing because you, escribir cartas te hace sentir relajado porque don't need to hurry, no necesitas apresurarte, hurry, apresurar, rápido, rápido. Don't need your hands, no necesitas las manos para leer una carta. Don't need to chat, no necesitas chatear, no necesitas enviar un mensaje cuando escribes una carta. Entonces, en este caso, la, la respuesta sería, you don't need to hurry, ¿sí? No necesitas apresurarte, ¿ok? ¿Por qué? Si vemos en el párrafo 3 nos dice, we can take as much time as we want. Sí, te puedes tomar el tiempo que necesites, todo lo que quieras. Entonces, no necesitas estar rápido, no necesitas estar como apresurado, simplemente para poder leer una carta. Luego tenemos, letters are a way to be. Las cartas son una manera de ser. Good at writing, ser muy bueno en la escritura. Careful with others, ser cuidadoso con otros. Close to loved ones, cercano a las personas que amas. Entonces, cuando letters are a way, perdón, las cartas son una manera de ser bueno en la escritura, de ser cuidadoso con los demás o de estar cercano a las personas que amas. Entonces, en este caso, la respuesta sería close to loved ones. Sí, vas a ser mucho más cercano de las personas que amas. ¿Listo? Y si vemos, en el tercer párrafo tenemos, when we can't see family members or hold a friend's hand. Sí, cuando no podemos ver a nuestra familia o sostenerle la mano a alguien, we try to find ways to enjoy their presence. Buscamos la manera de disfrutar su presencia. Sí, eso hace que seamos más cercanos, close to loved ones. ¿Sí? Por eso la respuesta sería la C, close to loved ones. We try to find ways to enjoy their presence. ¿Listo? Entonces, de esta manera tenemos este tipo de texto. Entonces, las cartas son diferentes de los chats porque podemos mantenerlas mucho más tiempo. ¿Listo? Entonces, podemos mantenerla mucho más tiempo. Getting a letter can make you feel. Recibir una carta te puede hacer sentir wonderful. Sí, wonderful significa increíble, maravilloso. Reading letters can be relaxing because you, ¿sí? Leer una carta te puede hacer sentir relajado porque you don't need to worry, to hurry, ¿sí?
no debes apresurarte. Letters are a way to be close to loved ones. Las cartas son una manera de ser mucho más cercano con aquellos que aman. ¿Listo? Entonces, esas son las respuestas de este tipo de texto. ¿Listo? Si alguno recuerda, esas fueron sus respuestas del simulacro. Tuvieron 10 de 10, excelente. Si no tuvieron 10 de 10, pero tienen 8, 5 sobre 10, la idea es ir mejorando, ir subiendo. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte del texto. Bueno, antes de seguir, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Por qué esta sí la respuesta? ¿Por qué aquella no es? ¿Listo? Está el chat. Si a alguien le da como pena hablar durante la clase, lo puede hacer a través del chat, que con mucho gusto, pues, puedo empezar a responder preguntas. Recuerden, chicos, ese es el momento de ustedes para preguntar todo lo que necesiten, todo lo que necesiten. Si hay alguna palabra que no quedó claro, lo pueden preguntar. Ese es el momento de ustedes, por favor. Listo, aprovechemos el momento, el espacio. Ok, sigamos entonces. Tenemos entonces la siguiente parte que es completar el texto. Y esta vez es de alguien muy famoso que es Albert Einstein. ¿Listo? Entonces es un texto de completar. Aquí se vale recordar aquellos tips que hemos hablado o que algún otro docente les ha compartido. Vamos a tomar un momento para revisar, pensar, recordar cuáles fueron sus respuestas. Entonces, vamos a revisar. ¿Listo? Entonces, en esos momentos estamos leyendo rápidamente el texto, ¿listo? Y ya luego, entre todos, vamos a empezar a responder. Ok, entonces tenemos el texto de Albert Einstein, tenemos que completar. ¿Listo? Entonces, por acá tenemos la primera parte y es Albert Einstein, known as one of the greatest scientists in history, was born on, in, or at. ¿Listo? Entonces tenemos esos famosos preposiciones, ¿ok? Tenemos estas preposiciones que si yo las traduzco, todas se van a significar lo mismo, ¿ok? Pero debo tener en cuenta algo cuando las uso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, on lo voy a usar cuando tengo fechas exactas. ¿Listo? Cada vez que yo vea una fecha exacta, voy a ver que lo voy a usar con on. ¿Listo? Si veo la palabra in, lo voy a usar para años. ¿Ok? Cada vez que vea un año, cada vez que vea un mes del año, eh, cada vez que hable sobre una estación, ¿sí? Estación de primavera, verano, voy a usar o voy a ver la preposición in. Y si estoy hablando de at,
esto ya es como para algo mucho más específico y especialmente el tiempo. ¿Listo? Cuando es tiempo, o hay algunas como por ejemplo midnight, ¿listo? Que son momentos del día que llevan algo mucho más exacto. Porque sabemos que medianoche, pues, son las 12 de la noche, al mediodía es midday, que es las 12 del mediodía, ¿listo? O especialmente con horas, también incluso incluyo at. Entonces, es algo que debo tener en cuenta, estas preposiciones, a la hora de completar este texto. Entonces tenemos, Albert Einstein, bla, 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 was born, tengo March 14th, 1879, in Germany. Entonces, como tengo una fecha completa, una fecha exacta, aquí mi respuesta va a ser A, ¿ok? On March 14th, 1879, ¿sí? Entonces, por ejemplo, my birthday is on September 6th, es el 6 de septiembre. My birthday is in July 20th, on July 20th, perdón. Entonces, esa fecha es una fecha completa, la coloco con on. Si estoy hablando de el mes, in March, Albert Einstein was born. En marzo, Albert Einstein nació. No conozco el número, pero sé el mes, por eso va in. ¿Ok? Bueno, es que yo sé que Albert Einstein nació a las 3:55 de la tarde. Entonces, ahí yo usaría at 3:55. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de fechas, especialmente de tiempo, listo, tenemos in, on, at. Y para eso, entonces, usamos estos momentos. Entonces, on, si es una fecha completa. In, si es solamente el año, es un mes. Por ejemplo, ¿en qué mes se celebra Navidad? In December. ¿En qué mes es Semana Santa? In April. ¿Listo? Ya cuando es at, es algo mucho más específico. ¿A qué horas ustedes empiezan la clase? At 6 a.m. La clase se acaba at 12:55, a las 12:55. At es como algo mucho más específico, especialmente como la hora, algo que medianoche, mediodía, ¿listo? Entonces, para eso usamos estas fechas. Como estamos hablando de March 14, 1879, uy, Teacher, señor, si usted dice que in se utiliza en años, meses y estaciones, ¿porque está puesta primero de Alemania? Tipo, in Germany. ok, es que esas preposiciones las usamos tanto para fechas como para lugares, ¿listo? Oh, Entonces, la primera parte de lo que estoy diciendo es simplemente para las fechas. Cuando vale. es lugar, pasa igual. At es algo muy específico, in es como un lugar mucho más general y on es especialmente cuando tú medio tocas el lugar. Es decir, por ejemplo, todos nos sentamos sobre las sillas, entonces sería on the chair. ¿Listo? Ok, Y estaría in si algo va adentro. Entonces los colores están in the pencil. ¿Listo? Y at sería como un lugar mucho más específico, más general, como por ejemplo, yo me encuentro a 375 sobre la calle 77. ¿Listo? Entonces, en ese caso, como hablo de un país, llevaría in. ¿Ok? ok. Pero Thank you. entonces es preposición. Estas preposiciones las usamos tanto para fechas como para lugares. Ok. Thank you, teacher. ¿Listo? Gracias. Muy buena pregunta. Ok. Entonces, en este caso, estamos completando la fecha completa que sería March 14th, 1879. Y como preguntaba Juan, entonces tenemos in Germany, que hace referencia a el lugar, en este caso, Alemania. Seguimos entonces. Some believe that Albert didn't speak as until o except. Dice entonces, as lo voy a usar cuando estoy comparando y significa cómo.
Por ejemplo, él caminaba lento como una tortuga, as slow as a turtle. ¿Listo? O él brincaba tan alto como un conejo, as higher as a rabbit. ¿Sí? Este as es como para comparar. Until lo uso para hasta. ¿Listo? Esa preposición de hasta, cuando hay como un límite. Y finalmente, entonces tengo except, que significa excepto o la excepción. ¿Sí? Cuando quiero hacer una excepción. Entonces, aquí estamos viendo que Albert Einstein, some believe that Albert didn't speak as he was 8 years old until he was 8 years old, or except he was 8 years old. En este caso, entonces, la respuesta sería until. ¿Listo? Fue como ese límite, que no habló hasta que él tenía 8 años. That might explain why he wasn't. Sí, eso puede explicar por qué él no era. He wasn't described as clever. ¿Listo? Entonces, aquí en esta parte tenemos lo que les acabo de explicar con el as clever. ¿Sí? No era tan o no era como tan brillante como sus compañeros. ¿Sí? O como sus maestros. ¿Listo? Entonces, describe, en este caso, estoy hablando como de la característica de Albert Einstein. ¿Ok? Entonces, él no era descrito como inteligente por sus maestros. Actually, de hecho, de hecho, tenemos entonces or, when, or then. Entonces sabemos que or es o, que es cuando tenemos varias opciones. Tenemos when, ¿sí? Que significa cuando. Y tenemos then, que significa que, pero lo uso para comparar. ¿Ok? Comparar. Entonces, por ejemplo, él es más alto que Martín. He is taller than Martín. Es tan inteligente como un burro. Than, o más inteligente que un burro. Than the donkey. ¿Listo? Entonces, tenemos que, de hecho, él finalizó la escuela. ¿Sí? Entonces, la palabra correcta o que cabería en este sentido sería when. ¿Listo? Cuando él terminó la escuela, he couldn't start college because he failed the entrance exam. ¿Sí? Pero cuando él finalizó la escuela, él no pudo empezar la universidad. College es otra manera de decir universidad. ¿Cuál es la diferencia? Realmente no hay como una diferencia grande entre college or university. Se puede como usar intercambio, sin intercambio. Entonces, college, university hacen referencia como a lo mismo. Ok, entonces, he failed the entrance exam. However, the 12-year-old Albert taught. ¿Listo? Este taught significa enseñó. ¿Sí? Entonces, en este caso, taught. Sin embargo, el niño de 12 años, o Albert de 12 años, se enseñó a cómo. Yourself, herself, or himself. ¿Listo? Entonces, para esta parte, recuerden que la palabra self, ¿listo? La palabra self, la manera como lo podemos asociar es que self lo podemos asociar con selfies. ¿Listo? Entonces recuerden, cada vez que vea self, la asocio con selfie
¿Quién se toma una selfie? Ah, yo mismo me tomo la selfie. ¿Ok? Entonces, ese self hace referencia a quién está haciendo una acción, por qué medio se hace la acción. Entonces, himself, ¿listo? Hace referencia a él mismo, ¿ok? Es para un hombre, él mismo. Herself sería entonces ella misma. Y yourself sería para tú mismo. ¿Listo? Entonces, él se enseñó él mismo, ¿cierto? Entonces, himself, mathematics in one summer. Entonces, él se enseñó matemáticas durante un verano. Por eso aprendió autónomamente. He also, yet, instead. Entonces tenemos que also es también, yet significa aún, instead significa en cambio. ¿Ok? Entonces, en cambio, cuando tengo una opción diferente. She became good at music. Entonces, me están hablando que se enseñó matemáticas y además me están añadiendo que él se volvió bueno en música. Entonces, como estoy añadiendo otra información, voy a usar also también. Este es ese famoso linky word. ¿Ok? Cada vez que quiero añadir algo. Él se enseñó matemáticas, pero también se volvió bueno en música. A él le gustaba bailar las rancheras, pero también le gustaba cantar reggaetón. Dice, estoy añadiendo información. Por eso, also es ese conector que es de añadir más información. ¿Ok? He also became good at music. He loves playing or play it. ¿Listo? En algún momento les comenté que no podemos tener dos acciones juntas, ¿sí? Es decir, yo no puedo decir like jump, ¿sí? A mí me gusta saltar, ok, ¿sí? Yo sé que me gusta y saltar en inglés, entonces gusta sería, like, pero saltar sería jump, ¿listo? Entonces, tener dos acciones si de cierta manera, sin decoraciones o sin conjugar, no pueden ir juntas. ¿Listo? Lo mismo pasa en español. No puedo decir como, a mí gustar saltar. Lo mismo pasa en inglés. ¿Listo? Entonces, like y jump no pueden ir juntas. Una de ellas tiene que cambiar. Una de ellas tiene que ir de cierta manera diferente. Entonces, en este caso, por ejemplo, la respuesta sería play. Pero si miro el ejemplo que yo les estoy dando, like, jump, yo necesito que a ese like, jump se le agregue ing. ¿Ok? Le agreguemos esa decoración, por así decirlo. ing. I like jumping. ¿Listo? I like cooking. ¿Listo? Esa es una regla que siempre lo vamos a encontrar. O puedo encontrar I like to jump. ¿Listo? Sí. Antes, por ejemplo, yo tengo like, pero luego está la palabra to. Ahí sí puede estar la acción normal, sin ninguna decoración. I like to jump. I like to cook. ¿Sí? Eh, love to sing o love singing. ¿Listo? Esto es regla. Eso también les puede ayudar como a ir rápidamente por la respuesta. Sí, después del like, después del love, está la palabra to. Voy a elegir la opción que no lleva decoración. ¿Listo? Recuerden que cuando es decoración significa que no lleva ed, no lleva ing. ¿Ok? No es porque esté en pasado, no es porque está en presente continuo, nada de eso. Simplemente es como que la gramática general necesita ir de esa manera. Lo mismo si está en pasado.
A él le gustaba cocinar. Loved. Entonces sería, he loved cooking. ¿Sí? He loved cooking. A él le gustaba cocinar. ¿Listo? Entonces, ese es el famoso gerundio o el infinitivo. ¿Ok? Pero entonces llevémoslo así. Dos acciones que están en presente o que van sin conjugar no pueden ir juntas. Siempre necesito que vaya de una manera distinta. Pero si lleva la palabra to, T-O, ahí sí puede ir normal. ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos que he loved playing the violin. ¿Listo? He loved playing. ¿Cuándo podría ser play? Ah, si tuviera al lado. He loved to play. Si tuviera la palabra to. ¿Listo? Ahí se iría to play. Pero como no está, por eso me voy con playing. He loved playing the violin every time he had a difficult math problem to answer. Le gustaba, amaba tocar el violín cada vez que tenía un problema difícil de matemáticas de responder. Luego tenemos, some scientists believe that his ability to use his right and left brain hemisphere, algunos científicos creen que esta habilidad de usar los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro al mismo tiempo made his brain amazing, hizo que o hacía que su cerebro fuese increíble. What scientists agree upon, ¿sí? Lo que both. Entonces, both sería ambos. ¿Ok? Ambos. Must sería mayoría. Y every, entonces sería cada. Entonces, what? Tenemos espacio. Scientists agree upon is that Einstein's contribution. Entonces, ¿cuál de estas opciones sería mejor? Si fuese both, es porque tengo o estoy hablando de dos personas. ¿Listo? Must, estoy hablando de un grupo en general. Y every sería como que cada científico, every one of you. En este caso, muy bien, como la mayoría de ustedes están mencionando, la respuesta sería must. Most scientists agree. La mayoría de los científicos están de acuerdo es que la contribución de Einstein to science changed the world, que la contribución que él hizo a la ciencia cambió el mundo. ¿Listo? Entonces, de esta manera, tenemos esta parte. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo no quedó claro? ¿Algo quedó como confuso? Ok, gracias por los thumbs up. Bien, entonces, para hacer un recuento, listo, para mirar rápidamente un recorderis, entonces tenemos in, on, at, ¿ok? Tenemos in, on, at, que hace referencia a, vamos por acá, ok. In, on, and ¿son preposiciones de fecha y lugar o era tiempo y lugar? Bien, entonces, in, on, at lo voy a usar para los dos, tanto para tiempo
como para lugar. ¿Listo? Como sé, es simplemente el contexto de lo que me están dando. ¿Ok? Entonces, tengo que, si estamos hablando de fechas, voy a ponerlo por acá. Si estoy hablando de fechas, in, on, at, entonces in sería algo como un poco general, ¿sí? Algo general entonces sería como los años, ¿sí? Estoy hablando de las estaciones del año, los meses, ¿sí? Algo que es muy, muy vago, en el sentido en que puede ser muy amplio, ¿sí? Mi cumpleaños es en septiembre, empezamos a estudiar en febrero, el ICFES es en julio, ¿sí? Es algo muy, muy amplio, entonces sería IN. Ya con ON me voy un poquito más específico y ese ON sería, entonces ya algo más específico serían las fechas completas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, on September 6, el 6 de septiembre, on Tuesday, los días de la semana también van con on, ¿listo? Y at es mucho más una fecha, algo más exacto. Entonces, por ejemplo, la hora es algo exacto. Los tiempos como midnight, como medianoche, mediodía, ¿listo? Para eso usaría el in, on, at, ¿ok? Fechas, entonces cuando estoy hablando de fechas con estas preposiciones, es píntenlo de esa manera. In, on, at como una pirámide inversa. O donde en la punta sería at, que es mucho más específico, más cerrado. On va en la mitad, como que la base de esa pirámide, perdón, la parte media de esa pirámide es un poquito más amplia. Y la base, entonces sería como lo más amplio, lo más grande. ¿Ok? Bien, in, on, at. También para recordar que cuando tengo dos acciones, esas dos acciones no pueden ir juntas. Por ejemplo, like, sing. ¿Listo? No pueden ir juntas. ¿Qué necesito? O necesito que esté la palabra to para dejar sing, o necesito agregarle ing a la palabra. ¿Ok? Ya sea en presente, pasado o futuro. ¿Listo? Eh, Estas palabras deben ir, perdón, estas palabras deben ir de esa manera. Entonces, tengo like to sing o like singing, no like sing. ¿Ok? Necesito como estas palabras juntas. Y como les decía, ya sea en pasado, si tengo en pasado, oh, a mí me gustaba bailar. Entonces yo diría, I like to dance o I like dancing. ¿Listo? O incluso en futuro. Oh, I will love to cook. Me gustaría cocinar. Oh, I will love cooking. ¿Listo? Entonces, para recordar entonces estas expresiones. No puede ir like sing, love cook, nada de esto. ¿Listo? Entonces, son como palabras o tips que voy a encontrar cada vez que deba completar este tipo de textos. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta? Ok. ¿Listo? Bien. Chicos, entonces vamos a parar hasta acá. Vamos entonces a esperar al profe Diego. Tienen ese espacio para ir a tomar agua, ir al baño y volvemos rápidamente en 2 minutos, 3 minutos. No voy a cerrar la clase, simplemente voy a esperar al profe Diego. ¿Ok? Chicos, muchísimas gracias por su atención. Recuerden, de verdad, recuerden, ese es el momento en el que ustedes tienen para preguntar, para equivocarse, para dar todo lo que necesiten, recibir toda esa información que necesiten. ¿Listo? Les deseo muchos éxitos y nos vemos mañana.
Gracias. Muchas gracias, teacher. Este chico que viene. Pilas, pues. Hola muchachos, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Hola, hola. Camila del JF. Hola muchachos, buenas noches. ¿Cómo están? Hola Juan José. ¿Qué más? Qué gusto. Hola Mariana. Gracias por ese saludo. Última semana. Llegamos al momento esperado, ¿no? Qué gusto estar aquí con ustedes. Vamos a empezar a darle duro a esta semana de trabajo. Es la última semanita que nos queda. Es muy importante que estemos conectados con este trabajo. Gracias por esa asistencia tan bacana, 130 personas. Espero que al final hayan la misma cantidad o más si se puede. Y bueno, empecemos. He seleccionado, he seleccionado pues las preguntas de matemáticas que corresponden al 2026. ¿Listo? Entonces he seleccionado las preguntas de matemáticas que corresponden al 2026. Seguramente algunas clases, algunas preguntas de esas ya las trabajaron en el curso intensivo, aunque no todos pudieron estar, pero igual vamos a empezar rápidamente a revisarlas, ¿listo? Procuremos responder rapidito, obviamente, pero bien, para que nos rinda mucho. La idea es hacer mínimo unas 15 preguntas hoy. Si revisaron el horario, voy a estar con ustedes una semana diaria, creo que algún día dos. Vamos a estar martes, miércoles, jueves y viernes. O sea, tenemos 4 o 5 horas conmigo. Yo creo que en esas 5 horas la idea es revisar mínimo unas 60 preguntas de matemáticas, cosa que ustedes vayan ganando el próximo domingo. Ojalá corramos con la suerte de, pues no es el fin último, pero todo es ventaja, ¿cierto? Todo es oportunidad de acertar el máximo número de preguntas posibles. Ojalá que se nos repitan el próximo domingo. Bueno, vamos a empezar. Entonces voy a compartir con ustedes aquí la presentación. Me dicen ustedes si ya ven la presentación. Yo creo que sí, ya la están viendo. Eh, Y la idea es igual que siempre. Les pongo el encuestador para que participen rápidamente. Les agradezco muchísimo que participen todos, ojalá el encuestador y los que quieran al chat para revisar en cuál pregunta me demoro la explicación, en cuál no. Listo, para mí la participación de ustedes es un indicador muy importante. Bueno, vamos a empezar entonces. Primera pregunta compleja. A ver, desde el concepto vamos a empezar de una vez. Pregunta número uno. ¿Listo? Bienvenidos. Minuto y medio.
Bueno, yo les voy a agradecer que todas las preguntas que ustedes respondan acá, si de pronto les queda mal, le tomen pantallazo y las estudien, yo, y las estudien. Estas preguntas, chicos, con toda seguridad que es lo más reciente que ha sabido en la prueba, lo más reciente que ha salido en la prueba, entonces la idea es que ustedes estén muy beneficiados con esto. Bueno, pregunta número 1. Participó de cerca del 60% de ustedes. No nos fue bien, no nos fue bien. Listo, ya les comparto resultados. No nos fue bien. De hecho, nos fue muy mal. Así que muchísima atención a esta explicación. Gracias por esa participación tan bacana. No nos fue muy bien, nos fue muy regular, de hecho. Si se conoce el volumen de una caja de cartón con forma de paralelepípedo, vamos a recordar que un paralelepípedo es así, muchachos. ¿Ustedes ven lo que estoy rayando? Sí, señor. Muchas gracias. Eso es una caja de cartón con forma de paralelepípedo, como una habitación, un cajón, una caja de fósforos, cualquier cajón. ¿Por qué se llama paralelepípedo? Ah, pues porque este plano es paralelo a este. Tienen planos paralelos. El de arriba es paralelo al de abajo. Lo llama paralelepípedo, ¿sí? O el de aquí, el del frente, es paralelo al de atrás. Tiene planos paralelos. Entonces, ¿qué pasa? Nos dicen que conocemos el volumen de esta caja de cartón. O sea, vamos a suponer que lo conocemos. Sabemos cuál es el volumen de esa caja. Ya conocemos qué es el volumen. Una pregunta, ¿alguien sabe cómo se calcula el volumen de una caja de esas? ¿Sí? Ancho por largo por alto. Qué calidad, Ángel, muchas gracias. Ancho por largo por alto. Es decir, mi estimado Ángel, multiplicando las aristas, ¿sí o no, parcero? Si multiplico esta arista por esta arista de acá, por esta arista de acá, estaría entonces calculando el volumen. Qué calidad, chico. Entonces, conocemos el volumen, conocemos el volumen. Pero pregunta que qué otros datos yo debería conocer para calcular el área de todas las caras. Una pregunta, amigos, ¿cuántas caras tiene esa caja? ¿Cuántas caras? 6, muy bien, Karen, tiene 6 caras. Entonces voy a colorear esta de color verdecito, Karen. Mira, esa cara, que es la del frente, es igual a la que está por atrás, ¿verdad? Esa caja es así, tiene 6 caras, iguales de 2 en 2. Entonces, muchachos, mucha atención. Si yo conozco el volumen, cierto que el volumen, como lo decía Ángel, es multiplicar A por L por H. En otros libros aparece como A por B por C. Bueno, es multiplicar las tres aristas. Cierto, muchachos, que si yo multiplico A por L, es porque estoy multiplicando estas dos bases, estos dos lados de acá, y por lo tanto, ¿qué estoy encontrando? Cuando multiplico A por L, ¿qué estoy multiplicando? ¿Qué estoy El área. encontrando? ¿El área de El qué, área papá? de la base. Qué bien, Catalina. El área de la base. Catalina, entonces, este es el área de la base. Multiplicar A por L es el área de la base. Por lo tanto, si yo conozco el volumen y conozco el área de la base, ¿qué dato adicional podría encontrar? La altura. La altura. Claro, muchachos, es una ecuación matemática. El volumen es A por L por H y A por L es el área de la base. Por lo tanto, si tú conoces el volumen y conoces el área de la base, y vas a encontrar la altura. Bueno, profe, ¿para qué es importante la altura? La altura es importante porque cuando multiplique L por H, voy a poder encontrar estas áreas laterales. Si ustedes no conocen la altura, no pueden encontrar las áreas laterales de la caja. ¿Saben? O sea, yo necesito conocer la altura. Y para calcular la altura teniendo el volumen, una forma es conociendo el área de la base. Entonces, ya solamente saber eso me permite a mí descartar la respuesta C y la respuesta D. ¿Verdad, muchachos? Porque necesito, ahora, tengan en cuenta una cosa,
¿Cuáles datos adicionales deben conocerse para calcular el área de todas las caras? De las cuatro caras laterales. No, porque si tú El conoces el área de ancho. las cuatro laterales, esta de aquí, para calcular la respuesta, ¿verdad? D, el área, conoces esta área. Profe, se lo escucha como entrecortado, no sé yo si todos lo escuchan así. Espérame, entonces un Sí. momentico, por favor. Un momento, qué feo. Está regular la señal del internet. Ah, muchachos. Se escucha muy paila, muy mal, muy mal, muy mal. A veces se Muy mal. traba, Pues, hermano. a ver, está explicando y como que se va y viene. Bueno, entonces cuando esté paila me dice, profe, stop, y yo paro. Entonces, muchachos, ¿cierto? No, esa caja está muy paila, perdónenme. Tengo la cajita. Yo necesito conocer el área de la base, porque si conozco el área de la base, ¿cierto? Como la fórmula es que el volumen de una caja es A por B por C, A por B por C, que es la altura. Si conozco el área de la base y conozco el volumen, puedo calcular la altura. Listo. Y la altura va a ser importantísima, importantísima para calcular las áreas de las caras laterales. Listo. Ahora, muchachos, ¿la respuesta es la A o la B? Ya dijimos que C no era y que D no era. ¿Listo? Ahora, yo les pregunto, usted necesita conocer el área de la base, ¿cierto? Ya dijimos que necesitamos conocer el área de la base. Ya dijimos eso, necesito conocer el área de la base. ¿Por qué, Ya, por qué la altura de la caja? Es decir, muchachos, yo necesito conocer la altura de la caja, pero ¿qué otro dato necesito conocer las áreas? Yo ya tengo la altura de la caja a partir de la altura de la caja. Pero ¿qué otro dato es importante para conocer las áreas, para poder calcular? ¿Qué otro dato es importante? El ancho, profe. Claro, el ancho. El ancho, nena, el ancho. Y vamos a decir por qué el ancho, muchachos. ¿Por qué el ancho? Para no demorarme mucho porque sé que tenemos que ver muchas preguntas. Muchachos, estas preguntas demandan, entienda, que para poder calcular el volumen, las áreas de esa caja, sí o sí, sí o sí, la altura y el largo de la caja. Entonces ya sabemos que con el área de la base, dime, ¿se escucha corto? Se escucha entrecortado todavía. Ah, muchachos, pero el cambio de línea de internet a ver si de pronto así se escucha mejor. Qué pena con ustedes. Tengan un poquito de paciencia, por favor. Qué pena con ustedes. Preciso hoy, ¿sí o no? Esperen, esperen, tranquilos ahí, a ver si así funciona mejor. Un segundo, por favor. Van a decir si con este se escucha mejor. Es que como ha estado lloviendo, bueno, a ver. ¿Cómo me escuchan ahora con ese? ¿Igual? ¿Mal? Hola. Bien, bien, profe. ¿Escuchas mejor? Sí, Bueno, señor. muchas gracias. Entonces, muchachos, les estaba diciendo, necesitamos el área de la base. Por el área de la base puedo conocer la altura, pero además debo conocer el ancho. ¿Por qué? Porque con el ancho de la caja puedo conocer el largo. ¿Listo? Y así podría conocer, ahora sí, conociendo las tres aristas, largo, ancho y alto, podría calcular todas las áreas laterales de la caja. ¿Listo? Respuesta correcta, muchachos, la B. El área de la base y el ancho de la caja. Vean que no nos fue muy bien. Por favor, ojo con esa pregunta, queridos amigos. La gran mayoría ponen la A. La gran mayoría ponen la A. Y ya sabemos que la A no es, no porque se queda corta. ¿Listo? La A no puede ser porque se queda corta. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, hable ahora o calle para siempre. ¿No? ¿Todo bien?
Profe, una Bueno, pregunta. entonces, dime. O sea, yo ahí quedé como loco. O sea, no es, o sea, es necesario la altura, pero para yo hallar las otras caras necesito el ancho. Eso es lo que dice. ¿Es necesaria la altura? Bueno, para Leola una pregunta, una cosa importante. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Andrés, Andrés. Andrés, para Leola lo siguiente. Una pregunta bien bacana. Olvidémonos del problema por un momento. Si yo quiero, es que esta cosa está fallando acá. Venía con toda la energía del mundo y me está mamando gallo la tecnología, pelas. Pero, Andrés, una pregunta. Si yo quiero calcular el área de esta caja, y yo te doy A, B y C para tus compañeros, ¿cómo calcularías todas las áreas de esa caja? Área uno, ¿cuál sería? ¿Multiplicar qué por qué? Si en esta caja quiero calcular... ¿Cómo? Si quiero calcular la altura, Si quiero calcular las áreas, porque vean que se debe calcular el área de todas las caras, el área de todas las caras. ¿Qué datos, o sea, cómo harías ese cálculo? ¿Multiplicando qué? A por B, ¿no? A por B, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? De todas las caras. A por B solamente te permite calcular la de A- abajo. Ajá. ¿Cuántas veces A por B? 6 veces. Dos veces, Dos que veces. sería la de abajo y la de arriba. ¿Vamos bien o no? Ujú. Sí, sí, sí. Para Listo. calcular. ¿Cuál sería el área 2? ¿Cuál sería el área 2? Eh, B por C. B por C, claro que sí, papá. B por C, que sería otro rectángulo. B por C. Ujú. B por C. ¿Cuántas veces? Dos. Dos veces porque hay dos caras B por C. Muy bien, mi hermano. Vamos con el área 3. ¿Cuál sería el área 3? Sí, Mm, sí. A por C, ¿cierto? sí, A por C. ¿Cuántas veces A por C? dos veces. Dos veces. Muy bien. Estimado, conclusión del ejercicio. Para usted calcular todas esas áreas, ¿qué necesita conocer, papá? ¿Las qué? Las aristas. Ujú. Necesita saber cuánto vale A, necesita saber cuánto vale B y necesita saber cuánto vale C. Si usted no conoce las aristas de esa caja, no puede calcular el área de todas las caras. ¿La ve? Por Sí, lo ya la. tanto, necesitas conocer las aristas. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Cuando a ti te dicen, si conoces el volumen, en el ejercicio te dicen, ¿conoces el volumen? Mm. Listo. ¿Qué datos adicionales necesitas para poder calcular las áreas? Entonces, para eso hay que saber que el volumen es A por B por C. Karen, estás levantando la mano. Dime que vas a participar. Karen, dale. Qué pena, es que ya se había trabajado esa pregunta, pues, varias ocasiones, y pues las veces que la han manejado dicen que la A, que es el área de la base y de altura, pues tenía la duda antes de que pues, el compañero hablara, entonces estaba con esa duda. Ah, bueno, Karen, esto yo te doy garantía 100% que como te la estoy explicando acá, está bien. Es decir, chicos, saco credenciales, sí, saco credenciales. Perdón para todos ustedes. No pretendo pecar de sobrado. Pero claro, a veces las explicaciones que nos dan no son las más, las ideales, ¿sí? A veces los profes nos pasamos de confianza. Entonces, Karen, con toda confianza, no te preocupes. Vuelvo y digo, si ustedes saben que el volumen es A por B por C, ya con Andrés hablamos que necesitamos saber cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Cuando tú multiplicas A por B, estás calculando el área de la base. Listo. ¿Qué pasa? Que si esa área de la base usted la pasa a dividir, pues encontraría la altura. O sea que con el área de la base ya está calculando la altura, que la altura vendría siendo la arista C. Ya sabemos que necesitamos la arista C para poder calcular las áreas de esos rectángulos. Pero además, muchachos, además, yo necesito el ancho de la caja. ¿Por qué el ancho, profe? Porque la base puede tener distintas dimensiones. Pero si yo tengo el ancho y tengo el área de la base, pues ustedes saben que el área de la base vendría siendo
largo por ancho. Entonces, si tengo el ancho de la caja, implícitamente, ¿qué puedo calcular? El largo. A ver, entonces, ¿qué necesitamos conocer? El área de la base, el área de la base y el ancho de la caja. Aunque algunos profesores han explicado que la respuesta es la A. No, no, no. No porque yo con el área de la base y la altura no podría calcular estas áreas laterales porque entonces yo no sabría cuánto tiene de ancho la caja. No sabría cuánto tiene de ancho. Básicamente es eso. ¿Listo, muchachos? Entonces, bueno, antes de continuar, tengo un poquito de paciencia ahí, por favor. Alguien que nos diga, por favor, que nos diga rápidamente la respuesta en la pregunta uno. ¿Cuál es? La B. A ver, a ver, a ver. A ver, listo. Área de la base y ancho de la caja. ¿El área de la base para conocer qué? El volumen de la caja. ¿El área de la base para conocer qué? La cara inferior. No. Bueno, sí, pero el área de la base, el área de la base, ¿Altura? ¿para conocer qué? La altura. Con el área de la base conozco la altura. Y teniendo la altura, ¿qué otro dato me hace falta conocer? El El ancho de la ancho. caja. Listo, muchachos. Respuesta correcta la B. Nos fuimos con esa. Robas antes de la pregunta. Vamos con la pregunta número 2. Entonces vean que les estaba compartiendo los resultados. No nos fue nada bien en esa primera pregunta. ¿Listo, muchachos? Por favor, corregir. Respuesta correcta, la A. La B, perdón. Siguiente pregunta. Pregunta 2. Ahí están. Cualquier duda que tengan, por favor, no duden en manifestarla. ¿Me están escuchando mejor ahora sí? Sí, señor. Señor. Muchas gracias. Esta es una pregunta rápida. Esta es una pregunta rápida. Sí, ya se ha trabajado en cursos. Bueno, nos fuimos. Minuto y medio. 30% de participación. Bueno, 50%. Pregunta importantísima. No voy a leer por ustedes. Aquí básicamente da un resumen de una historia, ¿no? ¿Leyeron la historia? ¿En qué consiste el cuento? Pues que básicamente eh, cada día iba a duplicar los granos de trigo contando las casillas del tablero de ajedrez. Eso es una historia por ahí de matemáticas. Un rey por ahí quería pagarle a un señor, el señor cada día duplicaba la cantidad de granos de trigo y claro, cuando estás duplicando cada día la cantidad anterior, tú comienzas, mira, cuando la casilla es 1, vas con un grano. Cuando la casilla es 2, duplica la cantidad anterior, o sea, pasas a 2. Cuando pasas a la casilla 3, duplicas la cantidad anterior, pasas a 4, después a 8, después a 16, después a 32, después a 64. ¿Cuántas casillas tiene una tabla de ajedrez, muchachos? ¿Alguien sabe? 64. 64. Ángel, ¿cómo le parece que cuando llegó a la casilla 64, la cantidad de granos que el rey tenía que darle al vasallo superaba la riqueza de todo el reino?
Esa es una historia por ahí que invito a que la lean. Pero bueno, más allá de la historia, muchachos, mucha atención con lo que les voy a decir. El día de la prueba, ustedes van a tener que evaluar funciones. Evaluar funciones, y es muy sencillo. Básicamente consiste en reemplazar y hacer operaciones y verificar que los datos que se cumplen en la tabla sean reales. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy analizando aquí los tipos de las respuestas de ustedes, gracias por ese casi 60% de participación, bacano que participaran todos, ¿cuándo van a tomar decisiones? Por ejemplo, hay un 9% que no sé quiénes son, que marcan la respuesta A. ¿Qué pasó con esta gente? Ah, ojo con los de la A. Cuando n vale 1, 2 a la 1 es 2. Y vean, muchachos, cuando n vale 1, la tabla muestra un 1 como resultado. Entonces no puedes poner la respuesta A. Esa es una de las habilidades más básicas que tiene que saber un bachiller de grado 11. No te cumple la respuesta A. Hubo un 28% que marcó la respuesta B. Amigos, vamos a ver. Supuestamente es 2n. Vuelvo y juego. Usted empieza a reemplazar cuando n vale 1. Es decir, 2 multiplicado por 1. Si usted multiplica 2 por 1, eso le da 2, amigo. Y vean que en la tabla no muestra eso, porque cuando n vale 1, el resultado tiene que ser 1. O sea, no te la pasaste en noveno, décimo y 11 mamando gallo porque no aprendiste ni a evaluar funciones. Revisemos la respuesta C. Cuando n vale 1, entonces se coge y reemplaza con la respuesta C. 2 por 1 menos 1. Uy, como que sí, ¿no? Miremos. 2 por 1, 2. Menos 1, 1. Uy, me cumplió la primera. Pero usted no se va a quedar con esa, tiene que seguir verificando. Ahora verifique cuando n vale 2. Esto es 2 por 2 menos 1. Vean que se usa la misma estructura, simplemente estoy reemplazando la variable de entrada que es n. Entonces, 2 por 2, 4 menos 1, 3. Ya no cumple porque aquí tengo un 2. Entonces, muchachos, perdón, ninguna de las primeras tres opciones de respuesta te da satisfacción en la respuesta. ¿Sí? Ninguna de las tres primeras opciones es la adecuada. Verifiquemos entonces que la respuesta T es. Verifíquela en su casa. Lo que le estoy diciendo es que coja la respuesta D. Coja la respuesta D, que es 2 elevado a la n menos 1. Y vean que dejo el paréntesis ahí como para que usted me entienda que n es el dato de entrada. Y usted va a empezar a reemplazar. Cuando pongan 1 acá, el resultado tiene que ser 1. Verifiquemos. Cuando n vale 1. Ah, bueno, yo no sé si usted aprendió que arriba toca hacer una resta. 1 menos 1, 0. Y que todo número elevado a la 0 es 1. Uy, cumple, muchachos. Ahora cuando n vale 2, esto es 2 elevado a la 2 menos 1, porque n ahora lo estoy reemplazando por 2. Entonces, 2 menos 1, 1. 2 elevado a la 1 es 2. Qué belleza, vean, va cumpliendo. Y reemplácese uno más por aquí cuando n vale 4. Vean, muchachos. 2 a la 4 menos 1. 4 menos 1 en el exponente es 3. 2 a la 3. 2 a la 3 significa que el 2 se va a multiplicar 3 veces por sí mismo. 2 por 2, 4 por 2, 8, babies. Muchachos, esto es una de las habilidades básicas. Si usted no sabe hacer esto, ¿cómo graduarse de grado 11 sin esto? Sí, evaluar funciones. Uno de matemáticas en octavo grado, cuando comienza a ver valor absoluto en álgebra por primera vez, en noveno evalúa funciones, en décimo evalúa funciones, en 11 evalúan funciones. Y el ICFES, con toda seguridad, el próximo domingo te va a clavar con 5 o 6 preguntas sobre evaluar funciones. Ahí no podemos fallar, y esas son de las que más valen. Entonces, pilas con eso. ¿Listo, muchachos? Respuesta correcta, la D. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Puedo avanzar? Entonces vean, muchachos, como en una habilidad tan blanda, solamente un 48% de nosotros te está acertando. Y ya nos llegó la prueba encima. Listo, avancemos. Si le quedó mal, tómele foto para que la repase más tarde. Siguiente pregunta, pregunta número 3. Minuto y medio.
Listo, hijos, 2 minutos. Tomen decisiones. Nada, 40%. Bueno, muchachos, muchas gracias por participar ahí. Eh, ¿Leyeron? Se quiere instalar una campana de timbre en una de las esquinas superiores del marco de una puerta rectangular. Rayen ese pedazo de papel blanco que les van a dar ese día. Una puerta rectangular. Aquí en la esquina superior, muchachos, se quiere instalar un timbre. ¿Veían? Listo, si a usted le cuesta leer y guardar información, vaya dibujando lo que lee. El punto de acceso eléctrico más cercano está en la esquina inferior del lado opuesto del marco. O sea, muchachos, si usted es buen lector, comprenderá que el timbre está allá donde lo hice, en la parte superior de una esquina, pero el acceso eléctrico está acá. Entonces, imagínense una puerta, muchachos. Queremos instalar aquí arriba un timbre, pero la electricidad, hijos, la tenemos acá abajo. Una persona propone el siguiente método para la instalación, pero inmediatamente nota que uno de los pasos es inadecuado. La instalación para el cable, muchachos. Paso 1, medir la altura y el ancho del marco. Vamos a medir la altura, voy a llamarle a la altura A y al ancho voy a llamarle B. ¿Listo? El man midió la altura y midió el ancho. ¿Listo, muchachos? Paso 2, utilizar el teorema de Pitágoras con las anteriores para encontrar la distancia entre las esquinas opuestas del marco, declarando que la medida necesaria del cable es ese resultado más un extra para las conexiones de los cortes. Paso 3, instalar. ¿Sabes lo que el man va a hacer? Va a hacerlo mejor. Man pone acá, pone por acá el timbre, ¿verdad, muchachos? Aquí está la electricidad. A la belleza se le da por medir el ancho, que para este ejercicio lo llamamos B, o sea, va a medir el ancho, y va a medir el alto de la puerta, y él dice, uy, voy a trazar aquí la diagonal. Claro, porque una puerta en los vértices tiene 90 grados. Y el man entonces calcula esa diagonal que va a llamarla L, usando el teorema de Pitágoras. Alguien muy inteligente de las 147 almas presentes, que me diga cuál es el problema de ese método que el man está haciendo, muchachos. ¿Cuál es el problema? ¿Nadie? No me están escuchando estos manes. El lado más largo es diagonal y no va a medir lo mismo que A y que B, o sea, va a quedar atravesado así como dice la respuesta número A. Eso, Isabela, qué bonito, muy bien, felicitaciones. El problema del man es que como él está calculando el largo del cable, si lo hace así como lo está haciendo con Pitágoras, muchachos, él calcula la diagonal y entonces el cable quedaría ahí atravesado, ¿cierto? Que como dice la señorita, lo que dice la respuesta A, ¿en cuál de los pasos es inadecuado? ¿Cuál de los pasos es inadecuado? ¿No adecuado y por qué? El paso 2, porque con el teorema de Pitágoras se calcularía la diagonal del marco y el cable medido así quedaría atravesando el paso, o sea, impediría el paso a través de la puerta. ¿Cierto, muchachos? Muy bien, Isabela. ¿Alguna pregunta, muchachos? Esa es la respuesta correcta. Revisemos cómo nos fue acá. Ah, no, aquí sí me gustó, vean, casi el 66%. Oiga, ¿y usted por qué está por fuera del 66%? ¿Qué le hizo falta? A ver, algunos pusieron la B. En el paso 2, porque el cable debe tener la medida exacta encontrada en el paso anterior para que no se generen excedentes peligrosos. Ah, vale, pero ese no es el problema. El problema es que queda atravesadote ahí al medir el cable en la longitud diagonal. ¿Listo, muchachos? Respuesta correcta. Nos vamos con la preguntas. ¿Todo bien? Listo. Pregunta número 4.
Listo, hijos. 220. ¿Qué pasó? ¿Qué los mató en esta pregunta? No nos está yendo bien ahí. Bueno, revisémosla entonces, muchachos. Lo bonito es que lo que estamos repasando es lo que usted tiene que estudiar en estas noches. Para una tarea de geometría, Josué decide usar un tablero del juego de astucia naval como un ejemplo de su cotidianidad, en donde puede usar un plano cartesiano. La imagen muestra el tablero de astucia naval de Josué. Josué ubica las etiquetas enumeradas del tablero del 1 al 10 como el eje X del plano cartesiano. Por otro lado, ubica las etiquetas del tablero que están representadas por letras A a J como el eje Y del plano. Muchachos, ¿alguien puede decirme, por favor, cuál es cuál es esta coordenada? 6 y 6, profe. ¿Cómo? 6 y 6, sí. Muy bonito, los felicito. Muy bien. Entonces, el barco 1 tiene 2 cuadros. ¿Cierto que el barco que tiene 2 cuadros es el pequeñito que está en la parte inferior izquierda? Entonces, ¿el barco estaría en qué coordenadas? En esta y en esta. ¿Qué coordenadas son esas, muchachos? 1 y 1 J. Muy bien. Y si quiero nombrar primero las letras, sería I1 y J1, ¿cierto? Claro, entonces de una vez voy descartando la respuesta A y vamos descartando la respuesta C. Es buscar coordenadas. Recuerden que las coordenadas cartesianas siempre es primero, bueno, normalmente es primero lo de X y después lo de Y. Aquí el ICFES lo está haciendo al revés. Primero está poniendo la letra y después el número. O sea que la respuesta es la B o la D. ¿La pillaron o no? Listo. Ahora busquemos un barco que tenga 3 cuadros. ¿Cierto que es este, muchachos? 1, 2 y 3. ¿Lo ven? ¿Qué coordenadas tienen, hijos? 7G, 8G y 9G. 7G, 8G y 9G. Ah, bueno, ahí ya empiezo a decantarme por una respuesta, ¿cierto? Quiero verificar con otro, un barco que tenga 4 cuadros. Si lo están haciendo bien, ese es de coordenadas 4, ¿4 qué? C. 4C, ¿verdad? ¡Epa, qué lindo! Vean. 4. Ay, perdón, muchachos. Me tiene pero molesto estoy. Perdónenme, ay, qué pena con ustedes. Acá estoy. Listo, va. 4C. 4C, vean. 5C y 6C, ¿cierto? 6C. 6C y 7C. O sea que la respuesta correcta, ¿cuál es, muchachos? La D. La D. No nos fue ahí bien. Bueno, nos fue muy bien, vean, 33%. Revísenlas. Bueno, ¿qué me está haciendo falta? Calcular coordenadas, en qué estoy fallando. ¿Listo? Ahí no vamos a fallar que esas preguntas son sencillitas. Profe, o sea que primero va lo del eje X y después lo del eje Y, ¿verdad? Como en el plano cartesiano, primero lo del eje X, después lo del eje Y. Entonces la respuesta correcta, muchachos, sería la D. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Dudas? Tranquilos, si tienen dudas, abran el micrófono, que eso es sin pena. No se preocupen por eso. ¿No? ¿Todo clarito? Bien, avancemos entonces. Pregunta número 5. Ahí les queda. No nos fue muy bien en la anterior, vean. La anterior, la del barco estaba facilito, no nos fue muy bien. Vamos a la pregunta 5.
Bueno, le di un tiempito para que la pensaran bien. 2 minutos. Nos fue bien en esta pregunta. No a todos, pero a la mayoría les fue bien. Qué bonito. Vamos a resumir la lectura. Venden un apartamento por 2 millones, por 200 millones. Y van a recibir un 3% de comisión. La comisión es como ese premio monetario que se da a través de un favor comercial. Yo tengo una casa y si alguien me la vende, pues yo le reconozco algo a esa persona. Esa es una comisión. Entonces, van a calcular esas comisiones. Es el 3%, ¿no? Revisemos el paso uno. Calcula el valor de la comisión multiplicando el valor del apartamento por 0,03. ¿Por qué 0,03, muchachos? Porque así Porque se es el 3%. expresa el 3% en decimal, ¿no? Excelente, Efraín, muy bien, porque así se expresa el 3% en decimal, papá. Como es multiplicar 3 y dividir por 100. O sea, ese paso está bacano, Efraín. Bien, revisemos el paso 2. Paso 2. Calcular el dinero que le corresponde a Lucy, multiplicando el resultado del paso uno por 0,7. O sea que a Lucy, ¿cuánto le van a dar, muchachos? ¿Qué porcentaje? El 70%. Muy bien, Catalina. ¿El 70% de qué? De la comisión, ¿cierto? O sea, el resultado del paso uno es la comisión y a Lucy le da el 70% de la comisión. Vamos con el paso 3. Calcular el dinero que le corresponde a Liana así. Ojo acá. Multiplicar el resultado del paso 2 por 0,3. Muchachos, ¿cierto que ese 0,3, a qué se le está calculando ese 0,3? Al 30%. Al 70% de luz. Al 60% es el 30% restante. No, ahí va el tema, Efraín. No es el 30% restante, porque fíjate que el 0,3 no se le está calculando a la comisión, sino que se le está calculando a lo que recibió Lucy, porque dice que en el resultado del paso 2, ¿sí la ves? O sea que ahí hay algo ahí suelto, es decir, Lucy recibió el 70% de la comisión, es decir, recibió el 70% del 3%, pero a Liana se le calculó el 30%, pero de lo que recibió Lucy, no de la comisión, o sea que no es el 30% restante. Bueno, Eliana afirma, esperen, le doy aquí ingreso a gente. Eliana afirma que con este plan ella recibirá una cantidad menor que Lucy. ¿Es verdadera la afirmación de Eliana? Claro que sí, muchachos. Claro que sí, ¿cierto? Eliana va a recibir menos y por dos razones. Uno, porque solamente está recibiendo el 30%, ¿verdad? Pero no solo por eso, sino que este 30% ni siquiera se le calcula la comisión, sino el 30% de lo que recibió Lucy, es decir, va a estar recibiendo muy poquito. Desde esa óptica, muchachos, ¿cuál es la respuesta con toda seguridad? Ah, La A. Ah, ah, Claro. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Sí, porque a Lucy le correspondería el 70% de la comisión y a Eliana el 30% de lo que le corresponde a Lucy. O sea, ni siquiera la comisión. Algunos pusieron la B, muchos. Les quedó mal. Sí, porque a Lucy le corresponde el 70% de la comisión, muy bien. Y a Eliana el 30% de la comisión. No, hijos, porque vean que ella calcula el 30%, pero aquí dice, calcula el dinero que le corresponde a Eliana así, multiplicar el resultado del paso 2 por 0,3. Y en el paso 2 ¿qué se calculó? La comisión de Lucy. Por eso la respuesta es la A y no la B. Tengan mucho cuidado con la lectura ahí. ¿Listo, muchachos? Muy bien, respuesta correcta la A. Y nos fue bien. Siguiente pregunta. Ojo con esta pregunta que también es de lectura. Ténganle duro. Pilas. 2 minutos.
Profe, no ha mandado la encuesta. Pena, Jorge, listo. Voten.